Gusto saludarte. Chicos, también mis respetos a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar esta noche, primero que nada, haciendo introducción a que desde el día de hoy ya se instalaron la mesa directiva del Congreso de la República. Y bueno, esto nos da un afán para poder continuar, obviamente, con el propósito que tiene el gobierno de poder establecer sus objetivos de llevar y conducir al país en aras del buen propósito, de crecimiento y de desarrollo, ¿cierto? Ojalá que se den en buenas formas y solamente nos toca esperar y ver cuáles son las actitudes y los posicionamientos de los congresistas ante la realidad nacional, ¿ok? Bien, empezamos entonces. ¿Qué les parece? Y justamente en ese propósito quisiéramos destacar, hay un tema acá, creo que empezamos en economía. A ver. Es muy importante el establecimiento de las funciones del Congreso de la República, porque de hecho va a ayudar a establecer una prudencia de respeto a las normas jurídicas que se deben establecer en el país, ¿no? Y por ende establecer también las condiciones económicas. Por lo tanto, nosotros hoy día vamos a hablar del comercio internacional y de la balanza de pagos. Bueno, en principio, el comercio internacional viene a ser el vínculo que se tiene entre de un país origen y un país destino, ¿no? Siempre hemos dicho que los países tienen que vincularse. Hoy en día, en estos tiempos modernos, se permite el vínculo de los países vía los tratados internacionales que puedan existir, ya que no puede existir en ningún momento un país totalmente solo, o sea, autárquico, ¿no? Que de alguna manera pretenda producir y valerse de su propia producción y dejando de lado la oportunidad a intercambiar productos con el resto del mundo. En este caso, nosotros, para poder orientar el comercio internacional, vamos a colocar acá un país origen. El país origen es el Perú, ¿cierto? Es el Perú. Y acá estamos colocando una representación que es el resto del mundo. Entonces, el Perú tiene que vincularse con el resto del mundo porque obviamente tanto los países en el mundo necesitan de Perú y obviamente Perú necesita de estos países, ¿cierto? Entonces, el comercio internacional o comercio exterior vincula justamente el intercambio, pero el intercambio de qué? De productos, ¿no? Intercambio de bienes y de servicios, correcto. Es decir, podemos tener nosotros la facilidad de tener el día de hoy una computadora, un teléfono, un televisor, una licuadora, de tal manera de que esos productos no son producidos en nuestro país, pero gracias al intercambio posible, es decir, el traslado desde el resto del mundo hacia nuestro país, podemos gozar de ese tipo de productos, ¿no? El carro que maneja tu papá, por ejemplo, el automóvil, ¿no? O cualquier otra persona, es producto de haber tenido ese contacto con otros países. Y el contacto no es nada fácil, se tiene que establecer ciertos criterios de convenio entre esos países. Por lo tanto, el Perú podrá tener un convenio con un determinado país. Por ejemplo, vamos a suponer Perú con China. Entonces, llegan a un acuerdo, ¿no? En ese caso se va a llevar un acuerdo bilateral. El Perú puede tener un convenio con un grupo de países, ¿no? Entonces, habrá un tipo de acuerdo, pero con ese grupo de países, que en todo caso se manifiesta a multilateral, ¿cierto? Bueno, entonces, la idea está en que estos beneficios han saltado a la luz en el mundo moderno, pero no ha sido, pues, obviamente, un propósito de que recién apareció el contexto del comercio internacional. Eso no fue así, sino que el comercio internacional nace con el propósito de una actividad que es la navegación, ¿no? Entonces, el hecho de poder antiguamente conocer los mares o conocer otras tierras o buscar especias para poder alimentarse o poder subsistir, hacía que los piratas y los antiguos se hicieran a la mar y de alguna manera empezaron a conocer nuevas tierras y ahí encontraban productos que no tenían originalmente. Entonces, estos productos eran llevados al lugar de origen y ahí se negociaba. Un caso de esos ejemplos es, por ejemplo, una tela muy famosa, ¿no? Que hablábamos siempre y que es la de color púrpura.
lo que muchas damas vestían porque era muy hermoso, ¿no? Y no se podía conseguir un sustituto en el país de origen, entonces no había. Entonces todos reclamaban ese tipo de seda porque con eso pues se veían muy elegantes, ¿no? Y ahí nace, entonces nacen las oportunidades a traer productos. Por ejemplo, en América Latina, en la época de la conquista también, ¿no? De Perú había muchos productos que se llevaban a España, ¿no? Y se negociaban ahí. Sin duda, esta actividad nace pues de tiempos remotos y en este lapso ha tenido cierta evolución conceptual y ciertos aportes al comercio internacional. Entonces, si empezamos a definir la actividad, el comercio internacional es aquella actividad económica que pretende, obviamente, el intercambio de bienes y de servicios entre los países o entre un país origen y un país destino. Este intercambio se basa, pues no solamente decimos de los bienes y servicios, ¿no? Los bienes son los productos, obviamente, los productos que se van a negociar con el resto del mundo. Y los servicios también. Profesor, ¿se pueden negociar servicios? Por supuesto. Por ejemplo, para poder traer las vacunas acá al Perú, han tenido que pedir el apoyo y el servicio de una empresa, ¿no? De marketing internacional que traiga los productos, que traiga las vacunas en envases muy adecuados, ¿no? En aviones muy oportunos. Todo esto es un sistema, ¿cierto? Entonces, eso es un servicio, por ejemplo. Pueden venir profesionales acá, ingenieros que pueden establecerse en realizar una determinada obra. Están dando sus servicios, ¿no? Muy bien. Entonces, consultores, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú sabes que acá hay empresas muy importantes y han traído profesionales desde el exterior para que puedan consolidar su trabajo acá. Y eso pasa en todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces, el hecho o ver el intercambio de productos implica que nacen dos tipos de operaciones. El hecho de las exportaciones, que son las ventas. Las exportaciones a partir de ahora lo vamos a simplificar con la letra X, ¿no? Exportar es vender productos al mundo entero. Y también, obviamente, comprar, pero comprar productos, ¿no? ¿Cierto? Y comprar productos lo vamos a establecer con la letra M. Eso es importar, ¿no? La importación es muy importante, pero no podemos tener el exceso de importación, porque si no dependeríamos del mundo entero y no podríamos nosotros hacer absolutamente nada. Y nuestra economía se deterioraría inmediatamente. Entonces, debemos tener importación, pero tenemos que tratar de limitar la importación para no perjudicar al país, porque al final de cuentas nos vamos a volver dependientes del exterior. Y cualquier cosa que ocurra en el exterior nos va a afectar propiamente, ¿no? Entonces debemos evitar eso. Las exportaciones e importaciones entonces son parte del comercio internacional. Y más tardecito le tengo que decir que estas exportaciones e importaciones se tienen que registrar anualmente en un lugar. Ese lugar se llama la balanza comercial, ¿cierto? ¿Y qué es la balanza comercial? La balanza comercial es netamente las exportaciones, ¿cierto? Menos las importaciones. Y el concepto más técnico sería, ¿no? ¿Cierto? Es el saldo de las exportaciones e importaciones. Y eso se registra en la balanza comercial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en ese criterio que habíamos anunciado de la evolución de los conceptos del comercio internacional, nacen dos teorías clásicas en el siglo, obviamente, XVIII, con Adam Smith, recordamos nosotros que es el padre de la economía moderna, defendiendo las ventajas absolutas. Su discípulo, obviamente David Ricardo, también se presume con la concepción de las ventajas comparativas, ¿correcto? Y finalmente en los tiempos modernos hablamos de Michael Porter, que habla de las ventajas competitivas que hasta el momento se pretende deslumbrar en el enfoque moderno del comercio internacional. Michel Porter vino acá al Perú, ¿no? Vino a una conferencia internacional y pues obviamente nos dio sus apreciaciones de lo que significaba las ventajas competitivas hoy en día. Entonces, Adam Smith, un joven nacido obviamente en el Reino Unido, ¿no? Básicamente en Escocia, estudió en la Universidad eh, una de las más prestigiosas de Inglaterra, de tal manera de que Go, ¿no? La Universidad de Go, que luego se fue, pues, obviamente, a deslumbrar con el famoso, la revolución industrial, y trajo como consecuencia
uno de sus famosos libros, ¿no? Que usted debe recordar, conocido fácilmente como Las riquezas de las naciones, ¿no? Entonces, era el libro, el nombre completo es Una investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Bueno, el padre de la economía moderna establece entonces, dentro del concepto de las ventajas absolutas, que debe existir que un país debe especializarse en producir, mira, un país debe especializarse en producir productos que le suelen ser obviamente a costos muy bajos, ¿no? Y de alguna manera debe restringirse de aquellos productos que le suelen ser muy costosos, ¿no? Si yo tengo muchos productos, entonces debo producir solamente aquellos productos que me sean más cómodos, más baratos, ¿no? Y los otros productos, no, mejor no me meto ahí porque es muy caro producir. Eso era una ventaja absoluta que determinaba Adam Smith en el contexto del comercio internacional, ¿cierto? La universidad es la Universidad de Glasgow, ¿no? Donde él estudió e ingresó a los 14 años de edad, ¿no? Padre de la economía clásica, ¿ok? Muy bien, entonces viene David Ricardo, que era pues obviamente un clásico también que defendía los conceptos de Adam Smith y de ninguna manera tenía que deslindarse de ese propósito, ¿no? Entonces, David Ricardo dice, es cierto, para tener una ventaja, o sea, sustentaba lo que decía Adam Smith, pero decía, es cierto, para poder tener una ventaja sobre los demás, debemos producir aquellos bienes de, obviamente, menor costo, ¿correcto? De esa manera vamos a tener una ventaja sobre los demás. Pero además debemos especializarnos en aquellas que obviamente nos hacen ser muy competitivos frente a los demás países. Por ejemplo, teniendo aquí oportunidad de tener la materia prima disponible, ¿no? No considerar que la materia prima viene desde el exterior, comprarlo al exterior y empezar a producir, eso sería muy costoso. Entonces debemos tener una ventaja compartida frente a los demás países en el hecho de tener el menor costo productivo frente a los demás. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos países, A y B, ¿no? Entonces yo debo producir menos que el país B, por lo tanto estoy marcando una ventaja compartida frente a este país, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un país A y B y los dos producen, por ejemplo, supongamos que producen frazadas, ¿no? ¿Cierto? Los dos producen frazadas. Entonces, si la producción de B, por ejemplo, que es un país externo, ¿no? Digamos, el hecho de producir, por ejemplo, este produce más o menos, suponemos, ¿no? Haz una suposición, ¿ya? Produce más o menos en dólares, $100 que cueste la producción de frazadas, o sea, algo hipotético, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este país que es muy similar también entonces va a tener una producción, ¿no? De la misma calidad o tal vez mejor calidad, pero probablemente va a producir en función a $70, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos la ventaja comparativa, porque probablemente se ha utilizado los mismos o mejores recursos para poder producir, pero obviamente estamos minimizando nuestro nivel de producción o el costo de productivo es menor, ¿se da cuenta? Entonces, si tenemos el costo de producción menor que el del país B, entonces nosotros tenemos una ventaja comparativa, ¿no? Suficiente para tener una diferencia entre el país A y país B. Ahí se produce la ventaja. Y la ventaja va hacia el país que tiene menor costo productivo. ¿Ok? Bien. Hasta ahí está bien. Estamos viendo un cambio sustancial del pensamiento y del criterio. Pero viene, obviamente, Michael Porter. Mira, en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y de tiempos modernos, establece que esto es cierto. Si un país quiere tener ventajas sobre los demás, debe de alguna manera contribuir utilizando la tecnología de punta, de tal manera de que vamos a tener ventajas, ¿no? Frente a otros países, teniendo la ventaja productiva y tecnológica. Así que para tener eso, vamos a tener que dar nosotros calidad a la producción, ¿correcto? Si le damos calidad a la producción, entonces vamos a ser un país que de alguna manera va a tener una ventaja competitiva frente a los demás. Es por eso que nacen todas las empresas, ¿no? Empiezan a tener calidad productiva y nacen de ahí otras empresas que certifican la calidad productiva. Para más claro ejemplo, está que si tú ves, por ejemplo, una Coca-Cola, en la botella de Coca-Cola vas a observar ahí, nos dice un sello de garantía productiva, dice ISO 14000.
ISO 9000, ¿no? Siempre existe eso en cualquier producto. Te fijas, eso es una certificación a la calidad. Entonces, eso indica que este producto tiene una ventaja competitiva frente a todas las demás productos, ¿no? Y eso hará remarcar la diferencia dentro del comercio internacional. Ok, en el contexto del intercambio existe dos agentes. El agente económico original o de origen y el agente económico destino. Entonces vamos a llevar productos al exterior, por lo tanto van a llamarse, son las famosas exportaciones, ¿correcto? Estas son las importaciones. Pero también vamos a comprar productos, eso son las importaciones. Por lo tanto, si nosotros llevamos productos al mundo entero, pues obviamente nos tienen que pagar, ¿cierto? Estos agentes tendrán que pagarnos, ¿cierto? ¿Y con qué nos tienen que pagar? Ah, van a tener que pagar con dinero, ¿cierto? Pero ese dinero pues no va a ser no nos van a pagar en soles, ¿no? Porque sería eh, poco, ¿cierto? Entonces tendrán que pagarnos en una moneda muy fuerte. Esa moneda muy fuerte pueden ser los dólares, pueden ser los euros, las libras esterlinas o los yenes, ¿cierto? Entonces, en todo esto, estas monedas que son fuertes de intercambio se conocen con el nombre de divisas. Ahora, la divisa más fuerte que existe en el mundo entero, pues obviamente son los dólares, ¿cierto? Los dólares, ¿no? Aunque el euro, de alguna manera, tiene un valor monetario de repente muy similar, que va alrededor o tal vez mayor, ¿no? La libra esterlina más aún, ¿no? Una libra esterlina cuesta casi 5 soles, uno nada más. Entonces, pero el detalle está que esto no se comercia a nivel internacional y el euro solamente en la Comunidad Europea, pero el dólar es en todo el planeta. Por lo tanto, la divisa más fuerte que existe en el mundo son los dólares. Ahora, entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Profesor, entonces si yo compro del mundo entero, si nosotros compramos, nosotros también tenemos que pagar y tenemos que pagar obviamente divisas. Esas divisas se van hacia el exterior, ¿cierto? Estas divisas se van al exterior. Profesor, ¿es bueno que ingrese divisas? Por supuesto, es muy bueno que ingresen divisas, porque estas divisas que cuando ingresan a nuestro país, estas divisas van a ser para poder hacer obras, para poder proyectarse. ¿Cuáles son las formas de ingreso de divisas, profesor? Es muy fácil. Los préstamos que hace el país hacia el mundo entero, ¿no? Del mundo entero, entonces ingresan dólares. Por lo tanto, se llaman divisas, ¿no? Otro más, las remesas internacionales, que quiere decir que los extranjeros, perdón, los peruanos que trabajan en el extranjero envían dinero hacia acá. Ellos trabajan allá y envían dinero. Entonces, eso es un dinero muy fuerte. Pasan los 3.000 millones de dólares. Entonces, ese es un dinero muy fuerte que se va a gastar acá y activa la economía. Por lo tanto, eso es muy bueno. Ahora, cuando hay proyectos de obras, inversiones, por ejemplo, ¿no? Una empresa que quiera invertir aquí en el país, esa empresa no viene con 1.000, 2.000, o no viene con 1, 2 millones, 3 millones, no, viene con fuerte capital. Entonces, si quiere invertir acá, va a dejar esos dólares acá en el país, ¿se da cuenta? Por lo tanto, es importante la inversión porque nos deja dinero. Si nosotros restringimos las inversiones, no vamos a tener dinero para no hacer nada, porque nosotros no podemos producir lo que ellos sí lo pueden hacer porque tienen el dominio del capital y la tecnología, ¿cierto? El turismo es una fuente de ingresos de divisas fundamentales, ¿cierto? Ingresa el dinero por turismo, pues excelente, ¿no? Pues obviamente es la industria blanca que no hace daño. Ingresa dinero por los turistas que vienen y cada vez que pueden aumentar el nivel de turístico, ese dinero ingresa, ¿no? Por ejemplo, llega un americano, llega acá al Perú y él necesita alojarse y se aloja y paga en dólares o puede hacer al tipo de cambio, paga y este señor, el dueño del hotel, por ejemplo, tiene que dar desayuno en la mañana a los turistas y se va a comprar a la panadería y paga la panadería, entonces ves, está habiendo un flujo de dinero. El panadero tiene que comprar harina, entonces existe un flujo de dinero. Cuanto más divisas o dólares ingresan, pues mejor para todos, ¿cierto? Ah, y hay otro criterio que un alumno también me dijo, profesor, ¿y el narcotráfico también? Bueno, sí, lo que pasa es que el Perú es uno de los países en la cual se reconoce donde hay mucha fluidez del narcotráfico y también ingresan divisas, dólares por eso, pero no de una manera formal, sino de una manera informal, ¿cierto? Pero que puede existir el lavado de dinero.
Sí, pero esto no repercute en su gran mayoría, o sea, no es la principal fuente. Nosotros sabemos que la principal fuente de ingresos de divisas es el sector minero, ¿no? Entonces, algunos años anteriores hubo una pregunta que por ahí lo estamos colocando, que justamente justifica esta opción del lavado de dinero, ¿no? A través del el ingreso de la venta del narcotráfico, ¿cierto? Muy bien. Pero profesor, si yo compro del exterior, entonces tiene que haber una moneda diferente, porque nosotros manejamos el sol, ¿cierto? Nosotros manejamos el sol. Eso es cierto. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Europa y me quiero comprar un carro para traerlo acá o venderlo acá, o carros, ¿no? Me voy a Alemania, me compro carros y quiero traerlo acá, profesor. En Alemania se maneja el euro. ¿Y cómo se hace ahí? Ah, es que tiene que haber un tipo de cambio. Entonces, aquí va a existir un tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio que se establece entre estos agentes nacionales, ¿correcto? Ahí. Y obviamente el tipo de cambio que se va a establecer entre los que... Acá existe un tipo de cambio, porque la unidad monetaria es totalmente distinta. Entonces, el tipo de cambio es la expresión de moneda nacional en términos de moneda extranjera, ¿cierto? Por ejemplo, un dólar, ¿cuánto cuesta? 3,90 soles, ¿cierto? Eh, bueno, en todo caso, esa es la expresión de equivalencia. Y ahora tú me preguntarás, profesor, el tipo de cambio es un término netamente que puede cambiar de acuerdo a la coyuntura. Sí, pero hay varios tipos de cambio. El tipo de cambio flexible que responde a la actitud de la oferta y la demanda monetaria y el tipo de cambio fijo que lo establece el BCR, ¿no? La autoridad monetaria del país. Entonces, ahí se juegan dos papeles importantes también, ¿no? Vamos a continuar, ¿correcto? Bien, si hablábamos de comercio exterior, justamente hablamos de la oportunidad de que Perú tiene que negociar con el resto del mundo a través de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Uno de los más importantes para el Perú era el establecimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿cierto? Uno de los principales siempre ha sido así. Por lo tanto, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se encuentra Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Este es uno de los más importantes mercados porque concentra el 85% de ventas y compras a nivel mundial. Pero también Perú ha establecido un convenio importante con China, ¿cierto? Así, por acá, ¿no? ¿Sí? Con China. Entonces, primero, Estados Unidos era el primer comprador, ¿no? De nuestros productos y también nosotros compramos Estados Unidos, que es un tratado de libre comercio diferente. Ahora es China. Por eso es que usted puede encontrar una multiplicidad de artefactos electrodomésticos que se venden acá, porque ese es el convenio, ¿no? Y China también nos compra productos nosotros del Perú. Entonces Perú establece ciertos convenios con muchos países, ¿no? Para tener la oportunidad de vender nuestro producto. Entonces el Perú manifiesta el hecho de llevar sus productos, el Perú para el mundo entero, ¿cierto? Y eso va a gozar la oportunidad de poder hacer mercados, nuevas aperturas de mercados, nuevas ferias internacionales para promover nuestros productos, ¿cierto? Eso ya depende de las autoridades, ¿no? Cómo lleven nuestros productos. Entonces, las exportaciones que hemos dicho es justamente la letra es la venta de muchos productos nuestros al mundo entero. Por ejemplo, vendemos espárragos, ¿no? Y nos valemos, obviamente, no podemos coger los espárragos y hablar, mira, lo damos en bolsitas, ¿no? Tenemos que tener las condiciones más adecuadas para llevarlo al mundo entero. Por lo tanto, necesitamos contratar nosotros, ¿no? Ciertas formas de traslado, es decir, el flete que va a llevar los productos a su destino. Eso es un convenio entre los que están comprando y los que están vendiendo el producto, ¿no? Ahí aparece el FAS, el SIP y el FOU, ¿no? Que van a tener, obviamente, la idea de llevar el producto de acuerdo a donde se requiera, ¿ok? Entonces, bien, las importaciones son las compras, pero ojo, tenemos que decir una cosita, cuando yo exporto, vendo productos, ¿no? Vendo productos al mundo entero. Y por el hecho de vender van a generar el ingreso de dinero que se llaman divisas, que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a vender. Normalmente vendemos productos tradicionales, ¿no? Que hace muchos años se vende al mundo entero, como por ejemplo los recursos mineros, los recursos pesqueros, ¿cierto? Y algunos otros productos tradicionales. Entonces, en los productos no tradicionales son los productos nuevos que sin valor, con un poco valor agregado que han generado grandes beneficios al Perú, ¿ok? Entonces, en las importaciones son productos del extranjero que compramos acá. Compramos, por ejemplo, maquinarias,
¿no? Compramos, por ejemplo, productos de consumo, ¿no? Productos obviamente industrializados también, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Pero un detalle, si yo tengo una maquinaria, esos productos que ingresan acá tienen que pagar, obviamente, un impuesto. Y ese impuesto se conoce con el nombre de arancel, que va a depender, ¿no? También es un porcentaje del producto o un precio fijo o un precio más o menos adaptado, porque ese es, por ejemplo, el ad valorem, ¿no? Y estos impuestos son cobrados por aduanas, ¿correcto? Las agencias aduaneras cobran este impuesto que obviamente es un porcentaje del precio, ¿cierto? Muy bien. No es lo mismo, por ejemplo, traer en estos vagones inmensos, en el container, 2 o 3 carros o 6 carros, que traer acá, por ejemplo, lapiceros, ¿no? ¿Me entiendes? Lapiceros puede haber millones y millones, pero yo no puedo pagar por cada lapicero. Entonces, ahí se presume tener un precio ad valorem, o sea, un porcentaje por el volumen, ¿no? Pero si yo tengo carro, tengo que pagar por cada uno, porque no tengo una gran cantidad, ¿cierto? Muy bien. Productos al mundo entero, pues obviamente ya hemos definido muy bien. El café es muy importante. El Perú vende hace muchos años el café al mundo entero, ¿no? Venden las paltas, los arándanos, ¿no? Últimamente, ¿no? El café de Chanchamayo, el cacao, por ejemplo, muy bueno el cacao. Y derivados productos, ¿no? Muchos productos. También tenemos productos textiles, productos en cuero. Se vende al mundo entero, ¿ok? Bueno, también habíamos definido las exportaciones e importaciones. Exportar es básicamente llevar los productos al extranjero, pero exportar es muy bueno porque incrementa la producción, es decir, aumenta la producción, ¿cierto? Aumenta la producción. Si aumenta la producción, esto está muy bien porque de alguna manera esto conlleva, mira, si yo aumento la producción, aumenta el empleo, ¿cierto? Hay un incremento de empleo. Yo voy a tener más trabajo, más empleo. Voy a tener más que el hecho para poder vender más. Si aumenta el empleo, entonces aumenta el consumo, ¿sí? Porque este señor que trabaja, pues obviamente va a gastar su dinero, ¿no? Va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar la economía. O sea, exportar es muy bueno. Importar no. Importar no aumenta la producción, restringe la producción, restringe el empleo, restringe el consumo. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la importación. Lo más importante es tratar de hacer lo posible para poder producir aquellos productos que sí lo podemos hacer de una manera diferente, pero que sí se da, ¿no? Sí lo podemos hacer acá. De repente no será con el valor agregado adecuado como otros países, pero sí lo podemos hacer. O sea, tratar de limitar la importación es muy importante. O sea, no permitir que la importación sea mayor a la exportación. Siempre debe ser al revés, la exportación mayor que la importación. ¿Ok? Entonces, el hecho de exportar es buscar nuevos mercados para los productos. Hay mercados donde no existe el producto peruano, no se conoce el producto peruano. Entonces, es muy importante incentivar la demanda de nuestros productos, ¿no? Y eso, pues, obviamente aumentará nuestra producción, ¿no? O ingresos de dinero para el Perú. En la importación es cierto que necesitamos, ¿no? Usted que va a ser profesional necesita un carro, tiene que comprarse un carro, ¿cierto? Pero oiga, ese carro de alguna manera está restringiendo muchas posibilidades en nuestro país, ¿no? Restringe puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sin querer queriendo hacemos eso, pero sin duda no podemos hacer más. ¿Por qué? Porque necesitamos productos, pero no debemos tratar de limitar, ¿cierto? No podemos también eliminar de hecho la importación. Eso sería absurdo, porque fíjate, ¿no? Yo conversaba con alguien y me decía, yo tengo unos gatitos que comen una comida especial. Esa comida viene del extranjero. Y si se restringe totalmente, esos gatitos no tienen nada que comer. Imagínense un simple hecho, ¿no? Pero no se puede. Tenemos que depender de la importación y también lo más importante es incrementar la exportación, ¿ok? Entonces, en tal efecto, habíamos dicho que las exportaciones e importaciones se registran en la balanza comercial. Por lo tanto, la balanza comercial es el saldo, correcto, de las exportaciones e importaciones, correcto. Eso es lo que habíamos determinado. Ahora bien, este criterio de las exportaciones e importaciones
me permiten entender, entonces, si las exportaciones son iguales a las importaciones, la balanza comercial es equilibrada, lo cual no es muy ventajosa tampoco. ¿No? No quiere decir que van a ser iguales, sino en términos monetarios, porque este es un registro anual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si las importaciones son mayores? Hemos dicho es dependencia, dependemos del mundo entero y nosotros nos volvemos más austeros y más pobres. Esto no puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso va a permitir el déficit de la balanza comercial, o sea, pérdida, pérdida del déficit, caída de la balanza comercial, menos producción, menos empleo, menos consumo, menos capacidad crediticia, no hay oportunidad a crecer. Eso no puede ocurrir. El Perú tuvo esas cifras hace muchos años y no podíamos cambiar. Desde 1990 empezamos a cambiar y empezó a tener que las exportaciones eran mayores a las importaciones. Esto quiere decir superávit de la balanza comercial, o sea, ganancias, beneficios, cifras positivas. El anterior es cifras negativas. Entonces, esto es lo más recomendable. Y hasta ahora tenemos este margen. Las exportaciones son mayores a las importaciones. ¿Ok? Ojalá se incentive más. Y hagamos lo necesario para darle valor agregado a nuestras exportaciones. De esa manera nos consolidamos en el mundo entero. ¿No? Hay mucha riqueza acá en el Perú. Lo último es el litio, por ejemplo, ¿no? Podemos vender el litio. Está todavía en el suelo y todavía no hay proyecto para poder explotarlo. Todo el Perú abunda litio. Nosotros años y años sin saber nada. Muy bien. Te dije del tipo de cambio. Puede ser el tipo de cambio fijo que lo establece el BCR, ¿no? De acuerdo a los objetivos de su política monetaria, ¿no? La política económica que se establece, puede mantener un tipo de cambio fijo. Lo cual no es muy recomendado, ¿no? Porque lo más saludable es esto, pero el tipo de cambio fijo se establece cuando hay un desequilibrio monetario o la inflación está muy elevada, entonces ellos tienen que actuar con el tipo de cambio fijo. Establecen para que no distorsione la economía. El tipo de cambio flexible es de acuerdo a la oferta o demanda monetaria en la cual se establece. Por ejemplo, decíamos nosotros, el tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que va a pasar? Incremento del tipo de cambio, va a haber devaluación. O sea, nuestra moneda va a devaluarse. Nuestra moneda, mira, ve, acá, ¿no? Estamos poniendo más cantidad de dinero respecto a la moneda extranjera. O sea, nuestro dinero pierde su valor adquisitivo, se devalúa, ¿correcto? No compramos más. O sea, más billetes para comprar poco. Debe ser al revés, ¿no? ¿No? Entonces, va a depender también la disminución del tipo de cambio. Mira, esto pasa cuando hay un aumento de tipo de cambio. O sea, el dólar sube, perdemos valor adquisitivo. Existe devaluación. Si el dólar disminuye el tipo de cambio, baja el dólar, entonces hay una revaluación. Nuestra moneda empieza obviamente a crecer. En el caso del tipo de cambio flexible, pasa también lo mismo, ¿no? Cuando hay incremento del tipo de cambio, depreciación, se deprecia nuestra moneda. Pero si hay una disminución del tipo de cambio, entonces nuestra moneda recupera su valor en la apreciación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora viene la balanza de pagos. La balanza de pagos también es conocida como la balanza económica. Es un documento donde se va a registrar todas las transacciones que se realizan, ¿no? Los residentes y no residentes del país. ¿Quién lo elabora? El BCR, de acuerdo al quinto manual del Fondo Monetario Internacional. Ahí se registra, ¿no? Esta estructura, que es lo más saludable. Mira, fíjate tú, por ejemplo, ¿no? Se registra la balanza en cuenta corriente. ¿Y qué es la balanza en cuenta corriente? La balanza en cuenta corriente es, mira, la balanza de pagos es la sumatoria de la balanza corriente, correcto, mira acá está todo, la balanza corriente, la balanza de capitales, ¿no? ¿Cierto? Y obviamente la balanza financiera, correcto. La balanza financiera y la balanza neta de reservas y las emisiones y omisiones, ¿ya? Es una suma total. A ver, entonces empezamos. La balanza en cuenta corriente comprende la balanza comercial, que es las exportaciones y menos las importaciones. Los servicios, el sector turístico o servicio exterior que se da del Perú en el resto del mundo. Las rentas que recibe y las transferencias corrientes que se van a dar. Todo esto involucra la balanza de cuenta corriente y la balanza de capitales, ¿cierto? Entonces, esto implica el propósito de los ingresos y gastos que tiene el Estado, ¿cierto? El Estado va a establecer este criterio.
Ahora existe un saldo, quiere decir una diferencia, ¿cierto? Una diferencia. Entonces, acá aparece la balanza financiera que obviamente está referida a la inversión directa, inversión de cartera, otras inversiones y derivados financieros. Y acá también existe una suma, ¿cierto? En los movimientos de reserva y los errores de emisiones, una suma completa y resultó obviamente todo. La balanza de pagos es obviamente el criterio de evaluar, correcto, los créditos y los débitos. Los créditos, ganancias, ingresos, los débitos, pérdidas, ¿cierto? Y egresos. A ver, los créditos son actividades de ingreso de divisas al Perú a través de las exportaciones, las reservas extranjero, el dinero que ingresa, el turismo receptivo, eso es lo que hablamos, ¿no? Los préstamos que se obtienen, ingreso de dinero, inversiones extranjeras. Todo esto es el dinero que ingresa al país, el dinero que ingresa al país, ¿correcto? Y los débitos es obviamente lo que va a salir, ¿no? Es el pago tal vez. Actividades generales de salida de divisas en nuestra economía, ¿esta cuenta? Importaciones, hay que pagar. Remesas de extranjeros en el Perú, los que trabajan acá, el dinero se llevan allá, ¿no? Acá se produjo, es de la producción, y se lo llevan al exterior. Turismo peruano en el extranjero, igualito, ¿no? Los peruanos que salimos a hacer turismo en el extranjero, el dinero lo llevamos acá. Esa es parte de los débitos. El pago de la deuda también. Entonces, acá hay una balanza entre los créditos y los débitos, ¿cierto? Y eso es lo que me va a permitir. Crédito y débito, crédito y débito, crédito y débito. Entonces, favorable si los créditos son mayores si los créditos son mayores a los débitos, ¿cierto? Esto es favorable, positivo. Equilibrada si mantienen los dos el equilibrio. Deficitaria, cuando los créditos no son menores a los débitos, ¿cierto? Los débitos son mayores, lo cual no es favorable, ¿no? Por eso se llama deficitaria, pérdida, ¿no? Ok, ese es el criterio genérico de la balanza de pagos y el comercio internacional, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está esto? Acá está. Tienen ustedes esta hojita, ¿cierto? ¿No? Ahí va. A ver, empezamos. Ujú. Ya, ya, justo a tiempo. A ver, dice así. Primero, las operaciones de compra y venta, generalmente, las operaciones de compra y venta, generalmente de bienes que realizan las personas o empresas entre diferentes países se denomina, respuesta, pues no, este es bien fácil, ¿viste? No. Muy bien, ¿sí? Dos. El Perú es un país ubicado en el mercado mundial como una economía, a ver, exportadoras de bienes industriales, no exportamos bienes industriales. Primaria exportadora, creo que sí, ¿no? Le damos la otra. Importadora de servicios, no. Exportadora de mano de obra calificada, no. De total autarquía, no. Autarquía recuerda de que es todo lo referente a que un país es totalmente autónomo, no quiere saber nada del exterior, ¿no? Y nosotros resolvemos todo. Y eso es imposible, eso no se da. Esto hizo Cuba y mira cómo está el castigo total, ¿no? Cómo está retrasado totalmente. Entonces, lo que el Perú es un país netamente primario exportador. De todas maneras, ¿no? Exportamos materia prima generalmente del primer sector y mandamos al mundo entero, ¿no? Bien, tres. A ver, los productos que residentes en el Perú suelen exportar en mayores montos monetarios se denominan, mira, los productos que, que residentes del Perú suelen exportar en mayores montos monetarios se denominan, a ver, eso se llama los productos recientes del Perú se exportan mayormente en montos monetarios. Ya, estos son las exportaciones tradicionales, ¿cierto? Como por ejemplo el café, el pescado, la ley de pescado, ¿no? El café, ya hemos dicho, el café más rico del mundo, lo tenemos acá, ¿no? En el Valle de Chanchamayo, ¿no? En el Valle de Pichanaki, ¿no? El café arábigo, el número uno en el ranking mundial de calidad, la excelencia del café. Pero el país que produce mayor café en el mundo es Brasil, ¿cierto? Brasil. Ok, sigamos. Cuatro. A ver. Teoría que sostiene como principio fundamental la idea de que un país debería producir
aquel en que cual se encuentra especializado en su producción. ¿Ves? La especialización, ya vienen, son las ventajas, ¿no? Además de contar con costos relativos más bajos respecto a otros países. Esta es la segunda, ¿cierto? Eso se llama de qué? De David Ricardo, ventajas comparativas, ¿cierto? ¿No? La primera son de Mitchell Porter y la última es obviamente de Adam Smith. Dumping es otra cosa, ¿no? Dumping es traer productos del extranjero a precios más bajos, ¿no? Bien, sigamos. 5. A ver, dice así, ¿no? Dominación asignada a las monedas utilizadas en los negocios internacionales. Ahora, si yo vendo, me van a pagar en soles. No, no creo que en soles, profesor. Me van a pagar en la mejor moneda. Y esa mejor moneda se llama divisa. Si yo compro un carro del exterior, voy a pagar en dólares, no voy a pagar en soles, nadie me va a recibir dólares. La divisa es que es la moneda más fuerte, ¿no? Es de mejor eh, opción de comercio y de aceptación. Y ahora, dentro de las divisas, ya hemos dicho, ¿no? Está el dólar, el euro, la libra esterlina, ¿no? El yen. Pero el más utilizado en el mundo son los dólares, ¿cierto? Bien, a ver, tipo de cambio que puede bajar siempre que, a ver, ya hemos dicho el tipo de cambio, que es la expresión de moneda nacional en términos de moneda extranjera, ¿cierto? Ese es el tipo de cambio. Hay dos tipos de cambio, ¿no? Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Ese tipo de cambio que puede bajar siempre que, el tipo de cambio puede bajar, dice, de acuerdo a la dimensión de la valor de las exportaciones, eh, no necesariamente. Aumenta el volumen de las importaciones, tampoco, ¿no? Aumenta las actividades, mira, acá, esto, ¿no? Si esto existiera así, ¿te das cuenta? ¿Aumenta las actividades del narcotráfico? Sí. Si fuéramos incluso hubo a un, a un narcotraficante que se le capturó acá en Perú y dijo que le dejaran libre y que si le dejaran trabajar un año, pagaría la deuda externa, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Hay mucho dinero ahí, ¿no? Entonces, hay también mucha corrupción. Entonces, eso dice, si el tipo de cambio puede bajar siempre, que se baja el tipo de cambio, si las autoridades en el contrato comentan. Pero esto es ilegal, pues esto no se puede dar, ¿no? No, no se va a dar eso tampoco, ¿no? Aunque sería bueno, este es un propósito muy saludable, ¿no? Si alguien se dedica a una actividad y paga la deuda, qué bien, ¿no? Pero mira, todos los países del mundo tienen deuda. Estados Unidos tiene deuda. Canadá tiene deuda, ¿cierto? Y son países netamente desarrollados. Pero cada uno es responsable de acuerdo a su disposición. Y ahora más, ¿no? Con del COVID, todos los países se han endeudado, incluso Perú está endeudado, ¿no? Pero hay que pagar las deudas, ¿no? Bien, 7. Si en el mercado de divisas, o sea, internacional, la moneda de comercio internacional, de un país sudamericano, regido por el tipo de cambio flexible, ya, o sea, la oferta y la demanda, se incrementa la demanda por el dólar, todo el mundo quiere dólar, entonces, ¿qué puede generar? Todo el mundo quiere dólar, entonces, ¿qué va a hacer? Tu moneda ya no alcanza, pierde valor adquisitivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una depreciación de la moneda nacional. Se deprecia, porque ya no es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. A ver, 8. El registro contable de las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, ¿no? Ya, durante un periodo se denomina, ya, ¿cómo se denomina? Ya, eso se denomina balanza de pagos, ¿cierto? Esto es muy importante, chicos. ¿Saben por qué? Porque tú sabes de que después de la Segunda Guerra Mundial, los países estaban endeudando, no sabían cómo hacer, ¿no? Imagínate que acá hubo un presidente, ¿no? Que ya no está con nosotros, él se paró frente a todos, dijo que no iba a pagar la deuda externa, no, es un capricho. Yo soy el presidente, yo voy y digo que no pagamos y no pagamos. Así fue, dijo así el presidente. Solamente pagamos el 10% y punto, ¿no? Y llegó el Fondo Monetario y le dijo, bueno, a ver, mire, señor presidente, usted no paga, fácil, nosotros le embargamos, le llevamos su petróleo, nos llevamos todo, ¿no? Y tuvimos que hacer un acuerdo. Y ahí es donde nos dieron un documento. Para que usted nos pueda pagar, tienen que cumplir estos pasos, poco a poco. Todo esto va a cumplir en su política económica, en esto, nos dieron. ¿Y sabe qué pasaba? De que nos establecían ahí la famosa carta de intención. Cumpla todo para que usted me pueda pagar. Si usted no deja, si deja de cumplir esto, no termina de hacer esto,
no cumple con esto, jamás va a poder pagar y nosotros le vamos a entrar los intereses. ¿Ves? Entonces, todos nos valemos de la balanza de pagos que ha sugerido, obviamente, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cierto? Muy bien. 9. Pues el presidente ya no supo qué hacer, calladito se quedó. No puedes tú decir cosas que pueden tener consecuencias luego, ¿no? Bueno, a ver, si el Estado peruano aplicara una medida de política económica destinada a proteger la industria nacional, ¿no? Cuidado con las empresas, ¿no? Que están produciendo aquí en el país, frente a los productos importados, la más adecuada sería, es que mira, tú debes recordar, ¿no? Llegan zapatillas, llegan ropa incluso del extranjero, ¿no? Incluso de segunda, donadas, todo llega acá y acá la corrupción tremenda, ¿no? Esa forma de ingreso de los productos está totalmente mal. Entonces debe haber unas restricciones. Eh, con ello, nuestras empresas acá en el país, la verdad, pierden mucho, ¿no? Entonces, no debe permitirse ese tipo de importaciones de productos de mala procedencia o dudosa procedencia que ingresen a nuestro país. Entonces, para evitar este ingreso, ¿qué debemos hacer? Profesor, aumente los impuestos. Claro, esos impuestos se llaman aranceles, ¿cierto o no? Entonces, hay que incrementar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ah, esto, bueno, ¿ves? ¿No? ¿Sí o no? Y acá dice, en el Perú, los menores tasas arancelarias se aplican a las importaciones de que allá los impuestos que aplicamos, a ver, no es lo mismo aplicar impuestos a los licores, ¿no? Que vienen el whisky, por ejemplo, viene del exterior, le aplicamos un impuesto. Por eso que el whisky cuesta caro, pues, ¿no? El whisky cuesta baratito, ¿no? Cuesta caro. ¿No? En Estados Unidos puedo comprar un whisky que cuesta $2, $3, ¿no? Pero acá no hay whisky de $1, $2, ¿no? $3, no existe, ¿no? Entonces, ¿y las maquinarias, profesor? Ahí no, pues acá tenemos que bajar el impuesto porque estas maquinarias son lo que necesitan las empresas, ¿cierto o no? A ver, ¿tú crees que el Perú puede comprar harina de pescado? Si el Perú tiene harina de pescado, entonces, no, eso no conviene, ¿no? Entonces, acá tienen que poner en la harina de pescado alto porcentaje de arancel para prohibir, porque nosotros tenemos, pues, ¿no? ¿Cierto? Productos textiles, ¿tú crees que no, pues, no. A los libros, tienen que poner altos impuestos para que no entren los libros, ¿cierto? A las maquinarias, no, a esto ponemos bajos impuestos porque maquinarias sí necesitamos, ¿no? Incluso hay países que tienen en su convenio, su acuerdo, en las tasas arancelarias de 0%, son libres, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? Pasar rápido, ¿no? Bien, eso es el hecho. Muy bien, ¿está bien? Perfecto. Hasta ahí, correcto. Muy bien. Parece si nos vamos acá. A ver, aquí. Vamos. Esto también va referido justamente a lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Y esto es la geopolítica o geografía política. Bueno, este tema es muy bonito, muy interesante, pero debemos saber de que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo mucho personal. Alemania pues estaba destrozada totalmente, entonces quería salir de todo, ¿cierto? Y lo hizo. ¿Pero por qué? Por su gente. Alemania estaba destruida totalmente. El aparato militar estaba destruido, estaba rendido, todas las casas estaban destruidas. Los rusos y los aliados habían destruido Alemania, ¿no? Tenía que volver a nacer. Entonces la gente, los intelectuales, estaban pues muy heridos, muy dolidos. Entonces dijeron, vamos a levantar a Alemania, pero hay que levantar de inicio todo, ¿no? Y tenemos que plantear bien los parámetros para ver cómo nuestro país crece. Y empezaron a establecer justamente el criterio de la geopolítica. Etimológicamente proviene del griego geo, tierra, y politikis, ¿no? O sea, o política, ¿no? Entonces, uno de los grandes pioneros fue Rudolf Kagan. En 1916 escribe una obra muy importante, ¿no? El Estado como organismo viviente. Por tal hecho, ¿no? Que por primera vez se utiliza este concepto, un gran profesor, obviamente,
eh, sueco que tiene mucha preponderancia en Europa, es considerado el padre de la geografía, de la geopolítica, perdón, el padre de la geopolítica. Pero sus conceptos fueron reafianzados con estos ideólogos, generalmente son alemanes, y de alguna manera han contribuido mucho a la geopolítica. Eric Russell, ¿no? Uno de los grandes pioneros de la geografía, en sus siete leyes del crecimiento de los estados, proporcionó gran conocimiento, así como Karl Haushofer aplicó las teorías de la Maclinder en el nuevo orden de Alemania, porque te decía, ¿no? Estaba empezando a crecer, a desarrollarse nuevamente. Y Rudolf Keijem inventó el término de el padre de la geopolítica, ¿cierto? Y Harold Maclinder, el Estado es como un organismo viviente. No olvides esto, ¿no? El Estado es un organismo viviente, tiene vida, dice, ¿no? Entonces, estos conceptos, dados en el tiempo, hacen ver la diferencia sustancial en que existe entre la geopolítica y la geografía política. La geopolítica estudia el Estado, obviamente, en determinado un espacio geográfico, ¿no? Hay una vinculación con el espacio geográfico y el Estado. El Estado está conformado por instituciones y tiene vida política. Eso es lo que dice la geopolítica. En la geografía política es otra cosa, ¿no? Estudia principalmente los estados en la relación y sus relaciones actuales. Los estados, cómo se van relacionando con el propósito de buscar ciertos convenios para poder crecer y mantenerse. Eso es lo que estudia la geografía política. En la geopolítica, se trata en forma dinámica de la estructura del Estado. El Estado tiene vida, dice, ¿no? Tiene consideraciones, vida. O sea, el Estado es un ser viviente, es un organismo viviente, dice la geopolítica. En la geografía política, al contrario, ¿no? Dice, ¿no? El Estado no es dinámico, es estático. El Estado tiene poderes que le ayudan, obviamente, a estructurar su poder, el poder político, el ejecutivo, legislativo, judicial, ¿cierto? Entonces, de tal manera que no es, se estudia de manera estática. En cambio, en la geopolítica no, es una dimensión dinámica, ¿no? Hay movimiento. En la geopolítica evalúa la situación determinada basada en sus conclusiones. Dirige la política y la estrategia del Estado. En cambio, en la geografía política no, es una descripción nada más, ¿no? Acá es simplemente observativo y acá es dinámico, ¿no? ¿Cuál es la misión de estudiar la estructura nacional? El aspecto económico, social, político, ¿no? El presente, pasado y futuro, esa es la geografía, la geopolítica. Es una ciencia política fundamentalmente, pero en la geografía política no, constituye el examen de Estado y los organismos políticos, o sea, es la relación que vive actualmente el Estado frente a sus instituciones. Y es una rama de la geografía política, ¿cierto? Entonces, en la geografía política le damos vida, es un organismo viviente. En la geografía política no, es inerte, estático, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué cosa es la geopolítica? Es una disciplina política que estudia el espacio y su relación en ello, ¿no? De tal manera de que pretende darnos a conocer la realidad existente, el desarrollo del Estado en cuanto a su disposición de los recursos naturales, el poder nacional, la regionalización del país, el conflicto interno o externo que pueda tener y obviamente la relación de sus representantes o de sus gobernantes dentro de los planes nacionales e internacionales. Esto es importante. No puede existir un país que se aleje del contexto internacional hoy en día. No, tampoco puede existir uno que diga, yo coloco las reglas y el resto hace como yo quiero, ¿no? Ya viste qué le pasó a uno de los presidentes en el Perú. La verdad fue un acto de sonrisas luego porque él estaba quedando muy mal. ¿Cuáles son los elementos de la geopolítica? Mira, elementos de la geopolítica. Primero tengo la realidad nacional. La realidad nacional. ¿Qué cosa es la realidad nacional? La realidad nacional implica la situación real y actual del Estado. O sea,
¿Cómo está ahorita nuestro enfoque económico, social y político? Si nosotros enmarcáramos este ejemplo dentro de nuestra realidad, ¿qué diríamos? Existe un caos político, existe un caos económico, ¿cierto? Profesor, de alguna manera existe una vinculación entre lo político, lo social, sí existe, realmente que sí existe, ¿no? Mira nada más, y hay sociedades que son muy susceptibles, el caso Perú es muy susceptible, ¿no? Hay un presidente que no se sabía si iba a ser considerado o iba a ganar las elecciones, ¿no? O el otro contrincante no se sabía, y apenas salía a decir algo totalmente inesperado para nuestra sociedad, entonces había repercusión económica, sube el tipo de cambio, y ahí ayuda la especulación, pero sube el tipo de cambio porque hay gente que se retira. Si necesito dólares, me compro mañana, ¿no? De repente, no sé, $500,000 y me voy, ¿no? Y sí, ha existido, ¿no? Se agarraba los dólares del mercado y se iba. Son como 14 millones de dólares, ¿no? Que se ha fugado, son capitales golondrinos, se fugaron por la coyuntura política, perdón. Influye, se influye, mira cuánto está el tipo de cambio. Eso es una realidad, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino en América Latina. Está totalmente en caos América Latina con este cambio de sistema, ¿no? Esto obviamente involucra a todos. Entonces, involucra al territorio, a la población, a las diversas actividades económicas. Fíjense usted, le digo chicos, les digo lo siguiente, hay minas que tienen inversión acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, sus proyectos ejecutados hasta diciembre están planificados, o sea, hasta diciembre van a seguir haciendo todos sus proyectos. De ahí no saben qué hacer. Si el Estado le da la oportunidad de seguir trabajando bajo las condiciones claras, van a seguir acá, si no se van. Pero qué bonito de agarrar, se puede, agarran y se van, ¿no? No perjudica a todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque estas empresas contratan a otras empresas acá en el Perú. Estas service dan trabajo a muchas personas acá, a muchos obreros que ganan muy bien. Detrás de esos obreros tienen unas grandes familias. De repente un hijo estudiando en la universidad. ¿Y qué va a pasar si de repente sucede algo a fin de año o antes de fin de año? Agarran su capital y se retiran. Y ya no van a trabajar con ninguna de las empresas aquí en el Perú. Y las empresas no van a tener a quien dar sus servicios y van a tener que cerrar. Y el joven que estaba estudiando bien, pues ya no puede pagar. ¿Se da cuenta? O sea, esto complica a todos, ¿no? Entonces tienen que estar las reglas bastante claras, ¿no? Bueno, habla del nivel de desarrollo también, importante el nivel de desarrollo y crecimiento, ¿no? Tutelar, religiones, o sea, todo el contexto afecta. Esa es nuestra realidad real. Y las realidades son diferentes. Chile tiene una diferente realidad a Perú. Y Venezuela es diferente realidad nacional que Perú, ¿cierto? Pero es un elemento fundamental de la geopolítica. Ahora, el potencial nacional. ¿Qué es el potencial nacional? Bueno, el potencial es saber qué cosa tenemos, ¿no? ¿Qué recursos disponemos? ¿Tenemos recursos naturales? Sí. Y uno de los grandes recursos que tenemos es nuestra población. La población es joven. En el Perú existe población joven abundante. Hay una esperanza de vida grande para el Perú. La mayor cantidad de población son los jóvenes, ¿no? Los niños y los jóvenes. Pero la población de mayor edad son poca población, ¿no? En otros países, en los países desarrollados es al revés, ¿cierto? Miren lo que pasa en otros países. Mucha gente eh, anciana, ¿no? Pocos jóvenes, y los pocos jóvenes se van a otros países, migran. Entonces, ¿qué está pasando con esos países? Están quedando vacíos. ¿Y qué hacen? Están promoviendo programas, ¿no? Tú que eres extranjero, ven acá a mi país, ven, te doy la oportunidad que trabajes, que estudies, ¿no? Desarrollate acá, ¿no? ¿Y quién no quiere ir a esos países donde te pagan, pues, $20 la hora o $25 la hora? ¿Mm? Claro, pero es que, escucha, esos países también son muy exclusivos. Y queremos que vengan la gente buena, la gente preparada. Porque no venga, pues, gente que no está preparada. Un delincuente no puede ir, pues, ¿no? ¿Qué bueno va a hacer allá? Nada. Pero si hay un joven que sabe inglés, lo mínimo, puede ir prepararse allá. Hay gente que quiere estudiar maestrías, puede ir allá. Entonces, les dan las ventajas oportunas. Y comprarse en el extranjero una casa en un año
se puede hacer, ¿no? Pero acá en el país no, ¿no? Muy difícil. Entonces, ese potencial es saber primero la población, los recursos naturales que dispone, ¿no? Por ejemplo, animales, vegetales, minerales, son los recursos naturales. Saber que somos un país netamente rico en recursos naturales, sí, sí lo somos. Tenemos una población con mucha energía también. Ahora viene lo otro más importante, los valores de la población. ¿Existe patriotismo? Bueno, eso sí hay una duda, chicos, porque creo que no existe identificación, ¿no? Identidad. Muy pocos somos peruanos. En los colegios no nos incentivan en esto. En nuestras familias tampoco, ¿no? Si tú sales a la calle y miras a cuántas casas han puesto su bandera, muy poquitos, y otros ni cuenta saben que estamos en el bicentenario, ¿no? Honestis- o- honest- honesticidad, ¿no? Orden, trabajo, honradez, eso está, ahí estamos limitados, ¿no? Pero esa es la potencia, esa es nuestra propia realidad. El poder nacional es otro de los elementos esenciales de la geopolítica. Es la capacidad que tiene el Estado para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? ¿Qué se revierte en su política, ¿no? Entonces, si alcanza a todos los peruanos, no. Es para todos, para muchos, ¿no? Muchas veces el Estado no ha podido, ha sido muy ajeno. Chicos, la verdad se los digo así directamente, vivimos más de 30 años engañados, más de 30 años totalmente engañados y no se ha hecho absolutamente nada, porque al Estado han entrado gobiernos que realmente no han sabido resolver las necesidades de la población. Eso se llama capacidad, el poder nacional, la capacidad que tiene el Estado para poder alcanzar las necesidades más fundamentales que nosotros tenemos, ¿cierto? Bien, tener que integrar al país, tiene que revertir el orden, el trabajo, la preocupación de desarrollo total. Así cuando nos unimos, por ejemplo, cuando el equipo de fútbol va a jugar ¿no? un evento y nos emocionamos, así debe ser el trabajo constante. El amor a nuestra patria es única, ¿no? Pero luego viene la política nacional, ahí es otra cosa. Para lograr hacer la capacidad, tiene que establecer los lineamientos y estrategias adecuadas, ¿no? Las cosas claras, por eso se pide cosas claras, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? No, que mi hoja de ruta, no, que esto lo saqué de acá, no, que no, eso es un engaño, porque no se establecen los lineamientos adecuados. Por eso la gente que tiene conocimiento pide esto. A la mayoría de esta población no tienen interés en esto, ¿no? Entonces la política nacional es muy importante porque de acá se fija, el Estado fija todos los objetivos necesarios para poder cumplir a corto, mediano y largo plazo. De esa manera, el Perú estará preparado para el futuro. Si hasta ahorita no hay una clara visión de lo que vamos a hacer dentro de 100 días, dentro de un año, dentro de 2 años y a 5 años, ¿o qué nos espera de acá dentro de 10 años? Estamos perdidos. Vamos a seguir igual, metidos otros 5 años más. Tiene que cambiar. Ojalá que este nuevo gobierno nos establezca los lineamientos más apropiados para poder mejorar nuestras condiciones, ¿no? Bueno, ahora se nos presenta el Bicentenario, una fecha muy importante, son 200 años. Justamente estos elementos se tienen que priorizar en este sentido, ¿no? Eso es tomar riesgos. Y los riesgos son muy importantes en un país. Por eso tienen que estar las personas más adecuadas, más capacitadas. No se trata de salir al balcón y decir cualquier cosa, no, es demagogia. Tienen que hacerse las cosas en el beneficio de todos, pues. Si Perú tiene la ventaja de ser uno de los países más desarrollados que puede existir, tenemos toda la riqueza natural, todo. ¿Te acuerdas de aquel banco sentado, el mendigo sentado en un banco de oro? Eso no es mentira, eso es real. Mira, el más rico del mundo, ¿sí o no? ¿Y hemos hecho algo? Solamente tiramos la red y sacamos, nada más. ¿Por qué no nos transformamos? ¿Por qué no le damos valor agregado? ¿Viste? Pero eso ni usted ni yo lo podemos hacer. Si no está para eso hemos nombrado a nuestras autoridades, pues. Para eso el Estado toma mejor ministro. Si nombra a su compadre que no sabe nada, pues obviamente estamos perdidos, ¿no? Tiene que haber la persona más idónea. ¿Te das cuenta? Muy bien, digamos. Ahora vienen las partes del Estado desde el punto de vista geopolítico. Mira, otra cosa de lo que hemos visto. Ahora, desde el aspecto geopolítico se establece ciertas partes. Por ejemplo, se llama al heartland o núcleo vital, ¿correcto? ¿Qué es el núcleo vital o el heartland, cierto?
es el área o la región más importante del Estado, ¿cierto? Más importante del Estado. Ahí se va a concentrar la población, se concentra la infraestructura, las carreteras, las líneas de seguridad, líneas de comunicación, las empresas, ¿no? Líneas de comunicaciones, todos los poderes del Estado de repente se establecen ahí, ¿no? Todo se concentra. Pero eso es como el efecto de la centralización, sí, más o menos, se concentra. Y esas son las ciudades. Ahí está el núcleo central. Y sobre todo para nuestro país es Lima. Todo está acá. Parece que Lima fuera todo el Perú, ¿no, chicos? Pero realmente no es así, ¿no? Y tú sabes, y has visto que en provincias está totalmente abandonado, ¿cierto? Totalmente desolado. Ahí debemos impulsar justamente el trabajo del Estado. Tiene que potencializar para qué, para que sea así como Lima, ¿no? Tú vayas, te saques en Lima y te vas a Puno, igual, la misma potencialidad industrial y todo. Mira, fíjate en Canadá, los pueblitos, los pueblos, chicos, así son como Lima, los pueblos, desarrollados, tienen industrias, tienen fábricas, tienen tiendas, tienen hospitales, todos los pueblos. Pero nosotros vamos y no tenemos nada. La diferencia, ¿no? Entonces, los elementos geopolíticos están fallando. Entonces, el Hatram o el núcleo vital es el punto más central. Y acá hemos anunciado las principales ciudades. En nuestro caso sería pues la ciudad de Lima, ¿no? El núcleo vital de todo. Y de Lima partiría todo. Esto es el Hatram, ¿cierto? Aquí, el punto esencial. Y de aquí va a partir, obviamente, la la capacidad que se tiene para poder, obviamente, tener los dominios del país. Y esa capacidad implica la soberanía. Y eso es conocido como el hinterland o espacio de crecimiento. ¿Cuál es el potencial de crecimiento que tiene desde el núcleo vital, desde acá, hasta obviamente nuestra zona fronteriza? Todo este punto, mira, ¿no? Por eso se extiende hasta los límites más recónditos, desde el núcleo vital, ¿no? Entonces, hará lo necesario para que pueda absorber y de forma inmediata las necesidades y atenderlos. Yo te digo, ¿se hará esto con el Estado peruano? Si la gente que vive acá en la frontera, por ejemplo, con Ecuador, de repente encuentra zonas más mm, prudentes y desarrolladas en la frontera. Acá en Chile, chicos, acá los chilenos han construido una ciudad muy bonita por acá, donde hay colegios y todo. Entonces el peruano viene acá, está abandonado, toda la frontera vacía. Hoy quieres venir acá. Mira, tu hijo va a estudiar en este colegio que parece particular, bonito, ¿no? Tú vas a tener un trabajo. Y lo único que tienes que hacer es nacionalizarte. Eso es lo que han dicho y han hecho. ¿Sabes por qué? Porque pues no quieren devolver esa parte, ¿no? Este terreno no quieren devolverla, ¿no? Y están consolidando de esa forma. Pero Chile lo hace, nosotros no lo hacemos. Tenemos totalmente todos nuestros puntos extremos totalmente abandonados. Pues entonces, el hinterland o el espacio de crecimiento implica desde la zona vital hasta las extensiones más próximas de nuestras líneas fronterizas, el territorio del cual el Estado ejerce toda su soberanía. Y aquí, más allá de las líneas fronterizas, no, pues eso corresponde a otro país. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el hinterland o tierras altas. Esto es lo que promueve el Estado. Es como las tierras altas son los puntos de observación. Es el punto de defensa como antes los incas, ¿te acuerdas? Fíjate lo que hicieron acá, ¿no? Uy, mira, ¿te has dado cuenta? Si tú lo miras de costado parece la cara de un inca, ¿no? Sí, efectivamente parece la cara de un inca. Pero esta es una montaña elevadísima. Para llegar acá hay que pasar 13 líneas zigzagueantes, 13 curvas zigzagueantes para llegar a acá de entrada y hay que subir todavía. Y antes de este ingreso, hacia abajo es un abismo. Entonces, ¿cómo podrán haber construido ahí, cierto? ¿Ves? Pero esta es una zona de autodefensa, no existe nada que lo pueda venir a invadir por una zona, otra zona, no se puede. Es caída vertical, ¿no? Entonces, eso lo hicieron nuestros antepasados. Por eso las zonas más altas se consideran las zonas de observación de defensa, el último punto de defensa. El caso del Perú constituye toda la cordillera de los Andes, el sistema orográfico más importante del mundo.
En el caso del Perú tiene, mira, acá tiene el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, ¿no? Acá tiene las tres cadenas, oriental, central y occidental. Y en la última no tiene, no está en la meseta del Collao y solamente tiene la cadena occidental y la cadena oriental. Esto es la cordillera volcánica o barrosa y esta es la cordillera de Caraballo o Palomani. Y acá está la meseta binacional con Bolivia, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya sabemos que los Andes, ¿no? Por eso en la época de la defensa, de la batalla, aparece Avelino Cáceres como la campaña de la Brea en la Guerra del Pacífico. Se sube a las montañas y utiliza las llamas, ¿no? Y lo miran y ven como si fueran pues, soldados, ¿no? Y eso no era cierto, él no tenía un ejército abrumante, ¿no? Pero le sirvió obviamente las zonas más altas para poder defenderse, zonas de defensa, ¿correcto? Bien, a ver, los polos de desarrollo. Bueno, los polos de desarrollo son netamente las ciudades donde hay concentración del poder económico, poder industrial, que de alguna manera va a favorecer a la población. En nuestro caso son las principales ciudades. ¿Y cuáles son las principales ciudades, profesor? Lima, Piura, ¿qué más? Trujillo, Arequipa, las más concentradas, ¿no? Miren, qué bonitas plazas, ¿no, chicos? Bueno, la que a mí me gusta es esta, ¿no? Esta es la de Arequipa, ¿cierto? De la Catedral de Arequipa, es una de las más hermosas catedrales que existe, ¿no? Muy bonita, ¿no? Esta es esta es la de Cusco, también es hermosísima, ¿no? Muy bonita. Acá está Arequipa, acá está la catedral, pues está el Misti, ¿no? ¿Sí? Es el Misti. Yo creo que es Trujillo, ¿cierto? Ujú. Y este es Ica, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, estas son entonces las zonas de desarrollo. Son las ciudades más importantes, los polos de desarrollo económico e industrial. Las comunicaciones son las vías, los medios de la zona entre un punto y otro que van a poder integrar a las necesidades de las poblaciones. Entonces, estos medios de comunicación van a servir para poder ejercer cierto propósito de vínculos entre las ciudades o las zonas, ¿no? O las poblaciones. ¿Ok? Y bueno, las fronteras es el punto final. Siempre hemos tratado de hacer eso, ¿no? El Perú ha remarcado una condición territorial pese a muchas cosas, porque ha existido problemas en cuanto al litoral. Hemos tenido que tener la intención de poder hacer tratados internacionales porque hemos perdido mucho territorio a lo largo de nuestra historia, ¿cierto? Entonces, las fronteras son el contorno que envuelve al Estado con referente a otro estado, ¿no? A otro país. De tal manera que ahí se puede demarcar fronteras naturales o fronteras artificiales. Las naturales porque son zonas en las cuales no se puede colocar los hitos por la característica geográfica. Y una montaña, un río, un lago puede determinar una zona de frontera natural, ¿cierto? Por ejemplo, entre Perú y Colombia está el río Putumayo. Tú cruzas el río Putumayo y está en Colombia. Entre Ecuador y Perú está la cordillera del Cóndor, ¿no? Ese lugar es muy agreste porque la zona es imposible de ingresar por vía, eh, ¿qué te digo? Caminando es difícil de ingresar. Avionetas no, porque es una unidad totalmente lluviosa, es selva, ¿no? Es muy difícil. Entonces, los ecuatorianos siempre ingresan ahí, invaden nuestro territorio y obviamente hacen porque buscan oro por ahí, ¿no? El ejército ingresa por ahí, el ejército ecuatoriano. Tuvimos una guerra con ellos justamente por ese propósito, ¿no? En verdad tuvimos dos, ¿no? Pero la final, la de 1998, es la que determinó el límite fronterizo, ¿no? Pero la cordillera del Cóndor es la frontera natural entre Perú y Ecuador. Con Colombia es el río Putumayo. Con Brasil, el más amplio es el río Yavarí. Con Bolivia, también el más resaltante es el río Suches. Con Chile es la Laguna Blanca, ¿cierto? Bueno, de tal manera de que esas son las fronteras, ¿ok?
Y justamente está, ¿no? Acá, a lo largo de nuestra historia, chicos, mira cuánto territorio hemos perdido, ¿no? Esto es el territorio que tú conoces, pero todo lo que está acá hemos perdido absolutamente. Y hemos perdido haciendo concesiones, teniendo guerras, eh, acuerdos, hemos perdido totalmente. Mira lo que quedó en nuestro país, ¿no? Aunque obviamente esto es la parte soberana, la historia ha determinado eso, ¿cierto? Bueno, el presidente que ha tenido convenios y tratos en línea fronteriza casi con todos los países ha sido Leguía, ¿cierto? Muy bien, entonces esto es una determinación que habla de los tratados más importantes con Colombia, por ejemplo, el Tratado de Salomón Lozano. Con Brasil tenemos el acuerdo de comercio fluvial amazónica, ¿no? Y con Bolivia tenemos el tratado de ¿cierto? Osmo y Villazón. Con Ecuador tenemos el protocolo de Río de Janeiro. Y el acta de Brasilia, ¿no? Con Chile tenemos el tratado de Ancón, ¿no? Bueno, eh, y acá, marcamos las escuelas geopolíticas. Cada uno de estos países o estas escuelas determinan un propósito esencial. Por ejemplo, Argentina trata su propósito esencial es dominar la olla hasta la Patagonia, ¿no? Es exclusivo por ahí en la Patagonia. En Norteamérica la influencia es ser pues un elemento superior del espacio geográfico de su estado, ¿no? Dominio total. La escuela inglesa es dominio de los mares, siempre ha tenido eso, ¿no? Son buenos navegantes. La influencia de la escuela francesa geopolítica es su cultura, ¿no? La chilena es desarrollar el espacio marítimo y tener conciencia de la montaña, ¿no? Que generalmente se le hace un poco difícil porque la cordillera de los Andes se extiende a la Argentina. La escuela japonesa es tener una alta tecnología que obviamente lo logra, ¿no? La escuela brasileña es liderar en Sudamérica. Bueno, liderar en el espacio territorial, pero hay mucho, mucho por desarrollar. En China es una potencia, ¿no? Y recuperar a Taiwán, porque Taiwán se considera una independencia, no es una dependencia. La ONU ya ha dicho, tú perteneces a China, ¿no? Esto pasó desde la Revolución China, la guerra civil ahí, ¿no? Y la escuela alemana es el espacio vital, lo que siempre he buscado, ¿cierto? Y bueno, han entendido con esto, hemos dicho a inicios que los países consideran relaciones bilaterales, multilaterales y comunitarias, como por ejemplo la comunidad andina, ¿no? Muy bien, eso es todo. ¿Qué les parece? Y para terminar, vamos a hacer, pues, obviamente, lo que quedamos acá en esto, ¿sí? A ver, ya está. A ver, geopolítica y geopolítica del Perú. A ver, imagínate, dice, característica de la geopolítica. ¿Qué características tiene la geopolítica? Bueno, describe el estado y su división política, estudia el espacio geopolítico de desarrollo, ¿no? Estudia el espacio geográfico y el desarrollo de un estado. Esa es la gran característica de la geopolítica. En su obra, El Estado como organismo viviente emplea por primera vez la palabra geopolítica. Uy, ¿cuál de todos será? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? Ah, el padre de la geografía política, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Y bien, tres. Justificó y desarrolló las pretensiones geopolíticas de Alemania con el espacio vital y la autarquía del Estado. Bueno, ya te expliqué de la autarquía, ¿cierto? Esto no va a progresar, es un Estado cerrado totalmente y no tiene ningún tipo de vínculo con ningún país. No, no quieren eso, ¿no? Por ejemplo, en Cuba se dijo, ¿no? Nadie toma Coca-Cola. Hasta ahora, ¿no? Nadie puede tomar Coca-Cola. Algunos ni conocen la Coca-Cola, ¿cierto? Pues obviamente porque así quiso, pues, ¿no? Todos los que estuvieron en el Estado remarcaban un sentimiento totalmente negativo a Estados Unidos. Pero en fin, ¿no? Bien, entonces aquí sería entonces justificó y desarrolló las pretensiones geopolíticas de Alemania con el espacio vital y la autarquía del Estado. Bueno, esto es, este señor, el mercado Harring, que estabilizó obviamente como propósito de desarrollo Alemania hacia el espacio abierto, ¿no? Por eso dice Alemania, espacio vital, mercado Harring. Cuatro, no forma parte de los dos planes geopolíticos del Estado peruano. A ver, no forma parte, dice. Lograr la integración, sí, sí, lograr la integridad, no lo logramos hasta ahora, pero
hay que integrar, ¿no es cierto? Ese es uno. Obtener el dominio de toda la cuenca del Pacífico, eso no es un interés, ¿no? O sí, no, esto no nos interesa, ¿no es cierto? ¿No? Proyección sobre la Antártica, esto sí, la proyección sobre la Antártica es fundamental, ¿no? ¿Cómo se llama el Centro de Investigaciones en la Antártida? Se llama Machu Picchu, ¿cierto? Ocupación plena de nuestras fronteras, dominio pleno, eso sí. 5, a ver, 5. Tomando la teoría de Hertan o áreas de eje, el inglés marketing que facilite el dominio de un área geográfica, en caso nuestro, el eje debe ubicarse en la región política, allá, el eje. Estos son las zonas altas. Entonces, zonas altas no es Lima, Pasco tampoco, Cusco, Loreto tampoco. Entonces, la zona más alta sería Junín, pues, ¿no? ¿Cierto? Las zonas altas, los puntos, te expliqué de Machu Picchu y todo eso, ¿no? Las zonas altas. Esos son Heartland, ¿cierto? 6. El hinterland se define como, el hinterland se define como estado tapón, no. El espacio que, el hinterland, el espacio de crecimiento de expansión. Este es. El Heartland del estado peruano es allá. ¿Cuál es el punto básico de crecimiento? Claro, ¿no? Lima metropolitana, punto central de todo, ¿no? 8. Identifiquen los núcleos geohistóricos establecidos antes del desarrollo de los incas. Ah, ya. Antes del desarrollo de los incas. Cusco, Jauja, no, ¿no? San Miguel. Ah, ya. Antes de los incas. Ah, ¿no? Chanchán. Ah, y la ciudad de Caral, ¿cierto? Y la ciudad de Caral, claro, ¿no? Sí. 9. Aquí sí hay que ordenar. A ver, ¿cómo sería 9? ¿Qué dice? Cronológicamente, la frontera que haya con Ecuador. ¿Qué pasó con Ecuador? Ya, a ver, cronológicamente. Primero entonces tenemos, a ver, Protocolo de Río de Janeiro, ¿sí? 1998, ¿no? Y luego, ¿qué más vino? Y faltó Patricia también, ¿no? A los Fujimori querían... ujú. Y de ahí vino el Acta de Brasil, este fue el último tratado, ¿cierto? Y la Declaración de Itamaraty. Ya, perfecto. Entonces, esto sería la C, ¿no? Y por último, a ver qué dice acá. Forma parte del elemento del Estado desde un punto de vista geopolítico. Forma parte del elemento del Estado desde un punto de vista geopolítico. Espacio de crecimiento, no. Políticas internacionales, forma parte del Estado desde un punto de vista geopolítico. Espacio aéreo, el pivote histórico. El potencial, ya, esto, pues, ¿te acuerdas? No, el potencial nacional, qué es lo que tenemos en recursos y sobre todo en población, qué se nos dispone, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, eso es el enmarque. Muy bien, ya no nos queda más, nada más, ¿no? Muy bien, chicos, ese es el criterio. Bueno, ahí entonces establecemos, creo que hay una clase más, creo, ¿no, Jesús? Sí, profe, sí. Sí, ¿no? La otra semana, creo, ¿no? Sí, profe, una semana más. Bueno, entonces tal vez podríamos establecer un concurso de preguntas mm, para poder resolverlo, ¿no? No sé, déjeme trabajar eso, por favor, y le voy a presentar para poder hacer preguntas muy específicas sobre esto, ¿no? Ok. Jesús, yo por mi parte terminé, muchas gracias y a los chicos también, muchísimas gracias y seguramente nos vamos a estar viendo la próxima. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Cuídense, un abrazo. Lo esperamos la próxima Gracias, semana. igual manera, un abrazo. Permiso, hasta luego. Buenas noches a todos.